Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Y en hechos de que son noticia para este 20 de mayo, la Fiscalía acaba de anunciar que el equipo de fiscales que lidera las investigaciones por el entramado de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastre UNGRD solicitó ante el Tribunal Superior de Bogotá audiencias de imputación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, el señor Carlos Ramón González. Carlos Ramón González, que no es cualquier personaje, si ustedes recuerdan, es el hombre clave, el jefe del Partido Verde de Claudia López, de Nelly Lozano, de Ariel Ávila, entre otros, de Inti Asprilla, y que fue mano derecha, por supuesto, de Gustavo Petro ahí, en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, donde estuvo Carlos Ramón González, de quien no se sabe dónde se encuentra. Se dice que no está en Colombia, algunos lo ubican en España, otros dicen que está en Panamá, e inclusive, recuerdan ustedes, la senadora María Fernanda Cabal hace unos días lanzó una teoría según la cual el asilo que le otorgó Gustavo Petro a Ricardo Martinelli desde Panamá tendría que ver con una especie de intercambio de favores, porque si le da el asilo a Martinelli en Colombia, Panamá le podría estar dando el asilo a Carlos Ramón González e incluso a su hijo Nicolás Petro Burgos, que eso es lo que se está diciendo. González figura en este proceso, según testimonios, como una de esas fichas claves en el saqueo, en el robo que se gestó dentro de la Unidad de Gestión del Riesgo. De hecho, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo incluyó en el proceso tras los testimonios que fueron entregados específicamente por Ormedo López y Sneider Pinilla, los dos, gerente y ex subgerente de la Unidad de Gestión del Riesgo, después de que señalaran que González habría dado instrucciones para facilitar la entrega de 4.000 millones de pesos a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, presidente del Senado que fue y respectivamente presidente de la Cámara Andrés Calle. Ambos hoy se encuentran privados de la libertad en medio de las investigaciones y tendrán que demostrar su inocencia sobre el hecho de haber recibido esos 4.000 millones. Lo curioso es que Gustavo Petro habla de cosas como, por ejemplo, que Name recibió la plata y no hizo nada por las reformas. Eso es, no sé si una confesión de parte o si una ligereza de esas tantas que puede cometer Gustavo Petro, porque aceptar que efectivamente hubo plata que recibió Imán Name y que recibió Andrés Calle es aceptar que efectivamente el gobierno pretendió aceitar la maquinaria en el Congreso a través de multimillonarios recursos para asimismo lograr aprobación de sus reformas. Recuerden que una de esas reformas que está en el entredicho por cuenta de ese dinero que habría recibido tanto Andrés Calle como Iván Name, supuestamente, tiene que ver con la famosa reforma pensional. Reforma pensional que ya tiene listas las ponencias que son negativas en la Corte Constitucional y que por lo que se ve por ahora, según los cálculos que tenemos desde la hora de la verdad, estaríamos claros en que aparentemente tendría un fracaso Gustavo Petro en la Corte Constitucional porque la votación por lo menos no la vemos clara. Creemos que está 5-4, 5 en contra de la reforma pensional, 4 a favor de la reforma pensional. Algunos expertos indican que pudiera la Corte Constitucional fallar de manera más salomónica, tratando de tumbar algunos aspectos de la reforma y dejando otros en pie. Inclusive otros han dicho que pudiera regresarse la reforma pensional para que se surta el debate que no se hizo. Recuerden ustedes, fue el cuarto debate en la Cámara de Representantes, donde desde el pacto histórico decidieron mediante una proposición acoger íntegramente lo que ya había aprobado el Senado de la República. Lo cierto es que estamos próximos a conocer el fallo de la Corte Constitucional porque el 1 de julio entra en vigor la famosa reforma pensional. Aquí hay muchas preguntas alrededor de todos los fondos que ya se trasladaron, de los fondos privados al fondo público, a Colpensiones, y sobre cómo sería ese movimiento para retrotraer toda esa operación millonaria que ha permitido que los recursos vayan dirigidos a Colpensiones. Vamos a ver qué dice la Corte Constitucional, pero atentos, porque estamos a puertas. En cualquier momento se produce la decisión y conoceremos cuál es la posición que tiene la Corte Constitucional. En medio de todas estas versiones que se han entregado por supuestamente la orden de González, el hombre clave de todo esto en la presidencia de la República, se organizó un conclave de altos funcionarios donde se concretó el desembolso de esa jugosa suma de dinero, 4.000 millones de pesos, supuestamente. Allí se definió la entrega de forma escalonada y controlada de 3.000 millones de pesos para Iván Name y 1.000 millones para Andrés Calle, supuestamente, quienes para finales del 2023 ejercían funciones estratégicas en el Congreso de la República, pues nada más y nada menos que presidentes de ambas corporaciones. Con ese dinero,
supuestamente habrían ayudado a asegurar el respaldo de las reformas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro. Las reformas de Petro no son tanto lo buenas, sino lo costosas que le han resultado a los colombianos, porque esto es un entramado nauseabundo de pura corrupción. El gobierno nacional radicó ayer en el Senado de la República la nueva consulta popular, nueva entre comillas, y lo vamos a explicar. Aquí está en imagen precisamente el momento en el que Antonio Sanguino, Armando Benedetti y Guillermo Alfonso, el ministro de Salud, que encargado en funciones presidenciales, radican la famosa reforma, o más bien consulta popular. Ahí vemos a la derecha de Antonio Sanguino, al secretario, eh, Andrés González, y Diego Andrés González, Diego Alejandro, perdón, González, que ha sido agredido por Armando Benedetti. No hay un clima muy agradable entre ambos, pero ahí estaban. Y recuerden ustedes, Benedetti prometió que denunciaría a Diego Alejandro González por el supuesto golpe que dieron en la mesa y no el golpe, lo digo físicamente, sino por el golpe de haberse robado la consulta popular. Hay unas ocurrencias alrededor de esto que vale la pena que las revisemos. Plantea Gustavo Petro 4 preguntas nuevas, esas no estaban en la consulta anterior. Ya ajustamos entonces un grueso de preguntas de 16. Aquí están las 4 preguntas con las que tienen además que ver con el sistema de salud. Entre otras cosas, propone la transformación de las EPS a gestoras de salud, propone la fabricación de medicamentos en Colombia, cosa que ya existe. Por eso vale la pena que hagamos el análisis sobre esa consulta. Y la otra cosa que nos preguntamos, y esperamos que el secretario general del Senado lo aclare, es si se puede volver a presentar en su integridad las mismas preguntas que hace menos de 8 días fueron negadas por el Senado de la República. En nuestro concepto no debería ocurrir porque hay una suerte de cosa juzgada sobre eso que ya se debatió. Pero bueno, eso será un debate general que habrá que surtirse en el Senado de la República. Es así como el ministro del Interior, el de Salud y Trabajo, entonces presentaron oficialmente ese documento que ustedes ven en pantalla, que incluye propuestas como eliminar el rol financiero de las EPS para convertirlas en gestoras de salud, permitir que el Estado produzca y adquiera medicamentos para garantizar su entrega oportuna. Qué tanto populista esto, ¿verdad? Porque además ya existe. Fortalecer la atención primaria con servicios especializados de diversos sectores y establecer un régimen laboral especial para personas de la salud que asegure estabilidad y remuneración justa. Ya hablaremos del tema. Durante su encuentro con el Papa León XIV, Gustavo Petro planteó ante que la Santa Sede se pudiera convertir en una nueva sede de negociaciones con los terroristas del ELN en el marco de la política de la paz total. Gustavo Petro cuestionó duramente a esa guerrilla por el actuar reciente en regiones como el Catatumbo, pero insistió en que aún es posible retomar el camino del diálogo, esta vez desde el lugar con un simbolismo espiritual y político, según ha dicho Gustavo Petro. Entre otras cosas, afirmó Petro, el ELN viene a cometer una masacre, se le olvidaron sus principios revolucionarios, oigan pues, pero aunque suenen duras estas palabras, hay una segunda oportunidad. Yo creo que es aquí, en el Vaticano, donde se puede recordar la teoría del amor eficaz, Gustavo Petro y la teoría del amor eficaz de Camilo Torres. Petro también habló sobre la conexión entre la migración, la crisis climática y señaló que las potencias económicas, en especial Estados Unidos, están priorizando el control y rechazo de los migrantes por encima de la defensa de la vida. Petro advirtió que ignorar la emergencia climática es encaminar a la humanidad hacia su propia extinción. No es nuevo el discurso de Gustavo Petro, pero además recuerden ustedes, Petro ha venido hablando de la crisis climática como el causante, o la causante más bien, del enorme desplazamiento de países como Venezuela hacia los Estados Unidos y Colombia. Para Petro, el problema no son las dictaduras, en este caso la de Venezuela, la de Cuba, no la crisis climática, que es la que plantea como responsable de estos cambios. Ayer se conoció del fallecimiento en el Hospital del Tunal de Bogotá de Elí Mendoza, conocido con el alias de Martín Sombra, uno de los hombres más temidos terroristas de las FARC por su papel en el secuestro de políticos y militares. Creo que todos recordamos esos campos de concentración de los terroristas de las FARC con alambre de púa, en los que tenían a soldados, policías, civiles, políticos secuestrados en los llanos del Yarí, en la zona sur del departamento del Meta. Era apodado como el carcelero de las FARC porque era el encargado de armar las cárceles donde permanecían custodiados los secuestrados como Ingrid Betancourt, Clara Rojas, Luis Eladio Pérez, bueno, tantos secuestrados, John Frank Pinchao,
que estuvieron metidos en esas cárceles inmundas que fabrican las FARC y por las que no han respondido un solo día, privados de la libertad. La sala plena de la Corte Suprema de Justicia se lista para definir la terna que será enviada al Senado, en donde se escogerá el reemplazo de la magistrada Diana Fajardo ante la Corte Constitucional, cuyo periodo vence a mediados del mes de junio. La terna será confirmada el próximo jueves 22 de mayo. Un grupo de 18 candidatos fueron entrevistados el pasado 8 de mayo. De ese total, ya hay 13 mujeres y 5 hombres, de donde saldrán los 3 candidatos que serán sometidos a votación en la plenaria del Senado de la República. Y en hechos internacionales, no es de sorprender, hubo una decisión que tomó precisamente el régimen de Nicolás Maduro hace tan solo unas horas respecto de cancelar de manera inmediata la conexión aérea con Colombia tras denunciar la llegada de mercenarios por esa vía con el plan de sabotear las elecciones de gobernadores y parlamentarios el día domingo, porque se vienen elecciones internas en Venezuela. El ministro del Interior del régimen, Diosdado Cabello, relacionó a ese grupo con la líder opositora María Corina Machado, quien ha llamado a no participar en estos comicios tras denunciar un fraude en la reelección de Nicolás Maduro. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes aquí en La Hora de la Verdad. En breve, nuestro invitado del día, el doctor Rafael Nieto Loaiza, para conversar sobre estos intentos de Gustavo Petro por organizar un paro nacional alrededor de la protesta que él dice hay que hacer frente al Congreso por no aprobar su consulta popular. Ya regresamos, no se muevan, pasen la voz, ya estamos al aire. No solo es un programa, es una forma de entender el país. La Hora de la Verdad te acompaña con reflexión, carácter y convicción. Síguenos y apoya nuestros canales digitales de La Hora de la Verdad, porque la verdad no se oculta, se muestra con hechos.